Sientes el peso de una condena silenciosa, esa voz en tu cabeza que susurra que tu tiempo ya pasó. Abres las redes sociales y ves a personas más jóvenes, con menos experiencia, conquistando todo lo que un día soñaste, mientras sientes que te has quedado atrás. ¿Y si te dijera que esa sensación de fracaso es en realidad una mentira cuidadosamente elaborada para mantenerte paralizado? ¿Y si ese retraso fuera en realidad una señal secreta de que Dios te ha protegido de un éxito que habría destruido tu alma? Napoleon Hill desveló un principio divino que los prodigios y los exitosos de la noche a la mañana nunca entenderán. Existe una razón por la cual quienes florecen tardíamente vencen secretamente al final. Y lo que voy a revelar en este video va a destruir la falsa línea de tiempo que ha gobernado tu vida. Ignorar este mensaje es arriesgarte a vivir para siempre en la sombra de lo que podrías haber sido. Una estadística impresionante muestra que la gran mayoría de las almas que encuentran alivio y dirección en nuestras palabras mira los videos, pero no se suscribe al canal. No dejes que tu bendición sea pasajera. Si sientes que este mensaje le está hablando directamente a tu espíritu, hazte un favor a ti mismo y suscríbete ahora, activando las notificaciones. El conocimiento que estamos a punto de compartir es demasiado poderoso como para ser encontrado por casualidad una sola vez. Quédate hasta el final, porque no estás atrasado. Estás siendo preparado para una victoria que nadie verá venir. Y hoy vas a entender exactamente por qué. Mi buen discípulo, acércate, pues debo hablarte de un veneno sutil, una mentira que se bebe a sorbo sin darse cuenta hasta que ya ha nublado el alma. El mundo, en su incesante y ruidosa carrera, te ha susurrado una falsedad al oído, una condena silenciosa que has empezado a aceptar como tu propia realidad. Te dicen, no con palabras, sino con miradas y con el éxito estridente de los más jóvenes, que tu tiempo ya pasó. Que si la gloria no te encontró antes de los 30, ¡ay de ti! Estás destinado al olvido. Esta es la primera gran crítica que internalizas, una que no viene de un enemigo externo, sino que has permitido que anide en tu corazón. La ves reflejada en cada pantalla que abres, en cada noticia de un prodigio juvenil, y sientes esa punzada, esa pregunta amarga. ¿Y yo? ¿Acaso he perdido mi oportunidad? Este sentimiento, mi discípulo, es una cárcel sin barrotes, una vergüenza silenciosa que te roba el aliento y la perspectiva. Pero hoy, en este preciso instante, empezamos el confronto con esa mentira. Porque la verdad de que te ha sido negada es que no estás atrasado. Has estado en un proceso de forja. El acero más resistente no se templa en un fuego fugaz, sino en el calor constante y prolongado de la prueba. Un proceso que exige un profundo nivel de autoconocimiento para no quebrarse. Permíteme revelarte algo que los impacientes jamás comprenderán. Esa década que tú consideras perdida, ese tiempo en el que sentías que no avanzabas, no fue un fracaso. Para nada. Fue tu crisol. Mientras otros corrían tras el aplauso efímero, tú estabas aprendiendo las lecciones que no se enseñan en ninguna universidad. Estabas cultivando la resiliencia, esa capacidad de levantarte cuando la realidad te golpea con fuerza. Estabas adquiriendo profundidad, entendiendo los matices del alma humana que solo el dolor y la espera pueden enseñar. La autopercepción que tenías de ti mismo como alguien atrasado es el mayor engaño. En verdad, estabas en un entrenamiento silencioso, uno que el mundo, obsesionado con el ruido de la juventud, es incapaz de reconocer. El éxito precoz es como un relampaje que ilumina el cielo por un instante. ¡Qué maravilla! Pero a menudo deja tras de sí solo oscuridad y un eco vacío. Tu camino, en cambio, es el del sol que tarda en alcanzar su cenit, pero que cuando lo hace, lo baña todo con una luz madura y permanente. Este confronto con la falsa línea de tiempo social es el primer paso para reclamar tu poder y entender el propósito divino detrás de tu aparente demora. Un viaje que exige una honesta y valiente crítica a las creencias que te han limitado. Fíjate bien, mi discípulo, en la naturaleza misma de la creación. ¿Acaso el roble majestuoso crece a la misma velocidad que la hierba? No. Sus raíces deben hundirse profundamente en la tierra, asegurarse un anclaje inquebrantable antes de atreverse a desafiar las alturas. Ese has sido tú. El mundo te ha medido con el reloj superficial de los logros externos, pero se ha olvidado del cronómetro del alma, que mide la conciencia y el autoconocimiento. Tu ego en tus años mozos era un terreno frágil, arenoso. Si hubieras alcanzado el éxito entonces, ¿qué habría pasado? Te lo diré yo. Te habrías derrumbado. Como nos advierte la Escritura en Mateo 7, 26-27, habrías sido el hombre necio que construyó su casa sobre la arena. Vinieron las lluvias, los ríos y los vientos del confronto y la crítica, y tu éxito se habría desplomado con gran estruendo.
Tu aparente retraso no ha sido un castigo, sino una protección divina, una oportunidad para construir sobre la roca sólida de la humildad, de la verdad interior y de una autopercepción forjada en el silencio y la adversidad. Dios, en su infinita sabiduría, te ha estado preparando para un legado, no para un momento fugaz de fama. Ahora bien, ¿cómo se aplica esto a tu vida diaria? Es simple, pero no es fácil. Cada vez que esa voz de la crítica interna te susurre, ya es tarde, debes hacer un alto y reconocerla por lo que es, el eco de una programación ajena, no la verdad de tu espíritu. Te invito a un ejercicio práctico de autoconocimiento. Toma un diario y durante una semana anota cada vez que te compares con alguien más joven o sientas que te has quedado atrás. Al lado de cada anotación, escribe estas palabras del Salmo 31:15. En tu mano están mis tiempos. Medita en ello. La realidad es que tu vida no se rige por el calendario de las redes sociales, sino por el tiempo perfecto de Dios. Este pequeño acto de confronto consciente comienza a desmantelar la mentira. Es como orar sin cesar, no con palabras vacías, sino con una atención plena que te reconecta con tu soberanía espiritual. En lugar de correr para alcanzar a otros, estás aprendiendo a caminar con Dios, a tu propio ritmo divino. Y esa, mi discípulo, es la diferencia entre construir un castillo de naipes y edificar una catedral que perdure por generaciones. Por ende, si alguna vez te has mirado al espejo y has sentido esa pregunta ardiente, ese anhelo de algo más, de algo que sientes que aún no ha nacido dentro de ti, alégrate. No es una señal de que estás incompleto, es la prueba de que tu espíritu está vivo y listo para manifestarse. Esa inquietud no es ansiedad, es el preludio de tu verdadero despertar. Has pasado años acumulando sabiduría, no arrugas. Has estado forjando carácter, no coleccionando fracasos. El mundo te ha engañado con su fascinación por los comienzos ruidosos, pero la verdad más profunda, la que transforma imperios y cambia el curso de la historia, siempre se gesta en el silencio deliberado de aquellos que se toman el tiempo necesario para convertirse en quienes realmente deben ser. Ahora no es el momento de alcanzar a nadie, sino de llegar a ti mismo, de abrazar la plenitud de tu ser. Y este proceso de llegada, mi querido discípulo, nos lleva a cuestionar la propia naturaleza del éxito que nos han vendido. Escúchame bien, mi discípulo, pues ahora debemos darle un nombre a ese veneno que mencionamos. Se le conoce como el mito del éxito precoce, una mentira tan extendida y reforzada en el silencio de nuestra cultura que la mayoría la acepta como una verdad inmutable. Ojo, no es un enemigo que grita y blande una espada, es un susurro, una sombra que se desliza en las conversaciones familiares, en la forma en que un conocido comenta con un deje de lástima que fulano todavía anda persiguiendo su sueño, como si la ambición tuviera fecha de caducidad. Esta crítica velada está impregnada en el tejido de nuestra sociedad, desde la obsesión de la industria tecnológica con sus millonarios veinteañeros hasta la glorificación de la juventud en cada anuncio y película. El mensaje es claro y brutal. Si no lo has logrado a los 30, ya vas tarde. Y si pasas de los 40 y aún evolucionas, aún sueñas, aún construyes, el mundo no lo ve como fortaleza, sino como un fracaso disfrazado de ilusionismo. Esta falsa realidad es la que genera una autopercepción de insuficiencia, un sentimiento constante de no estar a la altura de un estándar que en el fondo nadie sabe quién impuso. Ahora detengámonos y hagamos un confronto directo con esta idea. Te invito a hacerte la pregunta que todo sabio se hace ante una creencia popular. ¿Quién nos enseñó esto? ¿Quién decidió que el cenit de la vida, el apogeo de nuestras mejores ideas y nuestro mayor impacto debía coincidir con una etapa en la que nuestro cerebro, según la propia ciencia, ni siquiera ha terminado de madurar por completo? ¡Qué disparate! Es una ficción, mi discípulo, una narrativa conveniente que nos han vendido como un hecho irrefutable. Y la compramos, la aceptamos sin más, porque éramos jóvenes y en la juventud la velocidad se confunde peligrosamente con el éxito. En esa etapa uno cree que la popularidad es sinónimo de grandeza, que la atención mediática equivale a la sustancia. Se nos inculca que el centro del escenario debe conquistarse deprisa o no se conquista jamás. Y así nos lanzamos a una carrera frenética, no para construir algo real, sino para no desviarnos del calendario de los demás. Ese frenesí no era una búsqueda de éxito, era una huida del miedo. El miedo a ser el último, el invisible, el que todavía está en proceso. La verdad es que esta carrera nos aleja del genuino autoconocimiento. Piénsalo de esta manera, que es una lección tan antigua como las Escrituras. En el libro del Génesis 25, 29, 34, encontramos la historia de Esaú, quien, consumido por un hambre inmediata, vendió su primogenitura, su legado, su futuro, su verdad a largo plazo,
a su hermano Jacob por un simple plato de lentejas. ¿No es eso exactamente lo que hace nuestra cultura? Nos tienta con el plato de lentejas del reconocimiento instantáneo, del éxito precoz, y a cambio nos pide que sacrifiquemos nuestro proceso de maduración, el lento y arduo camino del autoconocimiento. La realidad es que esa carrera desenfrenada tiene un coste espiritual altísimo. Cada paso que das para alcanzar la línea de tiempo de otro es un paso que te aleja de tu propio y sagrado destino. No estabas construyendo tu vida, estabas meramente reaccionando a la presión. Este confronto con nuestra propia complicidad en la mentira es doloroso, sí, pero es absolutamente necesario para liberarse. Requiere una crítica honesta a nuestras motivaciones pasadas y una redefinición total de nuestra autopercepción. ¿Corres por hambre de significado o por miedo a la insignificancia? Por lo tanto, quiero que grabes esto en tu mente y en tu corazón. No has fracasado. Has sido engañado. El verdadero peligro nunca fue moverse despacio. Jamás. El verdadero peligro fue haber llegado a creer que la velocidad era la medida de tu valor. Esa creencia no nació en ti. Fue programada, instalada en tu sistema operativo mental, repetición tras repetición, hasta que se convirtió en tu propia voz interior. La verdad es que construir rápido y construir fuerte son dos cosas muy diferentes. Imagina a dos constructores. Uno, joven e impaciente, levanta un rascacielos en tiempo récord usando materiales ligeros y cimientos superficiales. ¡Qué maravilla a la vista! Recibe todos los aplausos. El otro, paciente y metódico, pasa años estudiando el terreno, cavando profundo, eligiendo la mejor piedra. Su progreso es lento, casi invisible. Pero cuando llega la tormenta de la realidad, y siempre llega mi discípulo, el edificio brillante y rápido se tambalea, mientras que la estructura edificada con lentitud y sabiduría permanece inalterable. Tú eres ese segundo constructor. Así que al desmontar este mito, no caes en la resignación, sino que entras en la verdadera libertad. Es el momento en que dejas de mirar el reloj de los demás y empiezas a consultar la brújula de tu propia alma. Este acto de rebelión consciente, esta crítica al statu quo, es el primer paso para reclamar tu poder creativo. Ya no se trata de cuándo lo conseguiré, sino de qué estoy construyendo que sea digno de perdurar. La energía cambia del pánico de la persecución a la calma del propósito. Te das cuenta de que la autopercepción de retraso era en realidad una percepción de profundidad, y esta revelación nos lleva directamente al campo de batalla más importante de todos, el que se libra dentro de tu propia mente. Porque una cosa es entender intelectualmente que la línea de tiempo es una mentira, y otra muy distinta es desinstalar ese programa que ha estado funcionando en piloto automático durante décadas. Mi discípulo, el gran pensador Napoleon Hill, identificó una ley universal que es crucial que entiendas ahora. La llamó la ley de la fuerza del hábito cósmico. Suena complejo, pero su verdad es devastadoramente simple. Cualquier pensamiento, si lo repites el tiempo suficiente, se convierte en una ley interna. Se transforma en tu piloto automático. Esa voz en tu cabeza que insiste, es demasiado tarde. Ya no tienes la energía. Perdiste tu oportunidad. No es tu intuición hablándote, no es realismo. Despierta. Es un residuo, un eco, un programa obsoleto instalado por una cultura que confunde la juventud con el valor. El primer y más crucial confronto no es con el mundo exterior, sino con este programa. Debes aplicar una crítica implacable a estos pensamientos. Pregúntate, ¿esta idea me expande o me contrae? ¿Me da vida o me la quita? La realidad es que has permitido que un ladrón de sueños viva dentro de tu mente sin pagar alquiler. Y la única forma de desalojarlo es dejando de creer en sus mentiras, un acto consciente que inicia el arduo pero gratificante camino del autoconocimiento. Ahora, hagamos una autopsia honesta a esa juventud que tanto se idolatra. ¿Qué trae realmente a la mesa? Trae energía, sí, claro que sí, y una confianza a menudo ciega, pero también viene de la mano de la inexperiencia, de una identidad tan frágil como el cristal y de una peligrosa dependencia de la validación externa. La verdad de que pocos se atreven a pronunciar es que la mayor parte del éxito precoz se construye sobre un terreno inestable. Es un castillo de naipes levantado sobre una autopercepción frágil, ligada al aplauso y al reconocimiento ajeno. Es un ajetreo que tiene más de actuación que de propósito. Por eso, mi discípulo, vemos a tantas estrellas jóvenes que se apagan con la misma rapidez con la que brillaron. Construyeron para la ovación del público, no para el significado profundo del alma, y cuando el aplauso cesa, su sentido de identidad se desvanece con él. Eso no es poder, es ansiedad de desempeño subida a un pedestal.
Su realidad es un vacío que el éxito no pudo llenar. Y sin embargo, aquí estás tú. Quizás más lento, quizás con más dudas, pero sigues aquí, todavía haciéndote la pregunta sagrada. ¿Realmente se ha acabado todo para mí o queda algo en mi interior que merezca la pena construir? Déjame decirte con toda la certeza de mi espíritu que la respuesta es un rotundo sí. Pero para llegar a ese tesoro, primero tienes que demoler la línea de tiempo que te entregaron al nacer. Debes darte cuenta de una vez por todas de que no estás atrasado, simplemente ya no sigues el cronograma de otro. Y eso, mi querido discípulo, se llama libertad, porque en el instante en que rechazas la mentira, recuperas la verdad. La verdad de que algunas de las vidas más poderosas e influyentes no despegan a los 20. Empiezan a los 47, a los 58 o a los 63. No en una residencia universitaria, sino en una noche silenciosa, cuando finalmente te miras al espejo y declaras con una calma inquebrantable: aún no he terminado. De hecho, apenas estoy empezando. En ese momento, en ese confronto final con el fantasma de tu pasado, todo tu universo cambia de eje. El célebre psicólogo Carl Jung describió este proceso con una palabra: individuación. Es el viaje de convertirte en tu verdadero yo. Y aquí está el secreto que nadie te cuenta sobre este viaje. La individuación rara vez ocurre en la veintena. Imposible. En tus 20 años todavía estás demasiado ocupado usando las máscaras que la sociedad te ha entregado. La máscara del buen estudiante, del profesional ambicioso, del hijo obediente. Es solo en la segunda mitad de la vida, cuando esas máscaras empiezan a agrietarse por el peso de la realidad, que tu verdadero rostro comienza a emerger. Cuando la energía de la juventud se agota, se enciende el fuego de la conciencia. Y de ese fuego, mi discípulo, nace algo a la vez aterrador y sagrado: la autenticidad. Esta es la meta final del autoconocimiento. Es el momento en que tu autopercepción deja de ser un reflejo de las expectativas de otros y se convierte en una expresión directa de tu alma. Un proceso que requiere una crítica constante a todo lo que creías ser. Entonces comprende la dinámica divina en juego. El éxito que llega sin sufrimiento a menudo crea arrogancia, pero el éxito que se alcanza después del fracaso y la espera cultiva la humildad. El primero construye un sentimiento de derecho. El segundo construye una resistencia inquebrantable. El éxito inmaduro está obsesionado con ser visto. La sabiduría conquistada está obsesionada con la sustancia. Y en un mundo que se ahoga en la superficialidad, la persona que se mueve en silencio pero construye algo real, esa persona se vuelve invencible. Ya no te mueves por la necesidad de probar algo, sino por el deseo de construir algo. Tu claridad ya no proviene de la ambición febril, sino del refinamiento paciente. Has pasado de ser un borrador a ser una obra maestra en proceso. Y este proceso de construcción silenciosa nos lleva a entender cómo se forja un legado que el tiempo no puede erosionar. Entendido. Chegamos ao ato final, o momento em que a batalha interna se manifesta como um legado no mundo. A reconstrução. Tópico 4. A reconstrução no silêncio é o legado duradouro. Mi discípulo, observa la historia, pues está llena de faros que iluminan esta verdad. Piensa en el coronel Sanders. A los 65 años, la edad en que la mayoría se resigna al retiro, él estaba apenas comenzando. Había enfrentado el confronto del fracaso en casi todos los campos imaginables: negocios, abogacía, ventas, incluso como operador de una gasolinera. Pero su autopercepción no se ancló en sus caídas, sino en una receta secreta en la que creía fervientemente. No empezó de nuevo con la energía de la juventud, sino con la visión clara de la experiencia. O mira a Vera Wang, que no diseñó su primer vestido hasta los 40. Había sido patinadora, periodista, editora. Su vida fue una exploración, una acumulación silenciosa de autoconocimiento estético. La lección aquí es profunda. Ellos no florecieron tarde, florecieron exactamente cuando estuvieron listos. La realidad es que su preparación fue un proceso invisible para el mundo, pero perfectamente orquestado en el tiempo de Dios. Creyeron en una verdad interior cuando el mundo exterior solo les ofrecía una crítica tras otra. La transformación más potente, la que realmente perdura, no ocurre bajo los reflectores. Sucede en el silencio. Ocurre cuando no hay aplausos, ni reconocimientos, ni un ciclo de retroalimentación que te diga que vas por buen camino. Es un trabajo invisible, solitario. Pero es el cambio más poderoso que jamás harás, porque la guerra que estás librando ahora no es allá afuera, es aquí adentro. Tu mente, mi discípulo, no es tu enemiga, pero obedece a la voz más fuerte, a menos que la entrenes para que haga lo contrario. Y los verdaderos enemigos de tu potencial no son la falta de dinero o de tiempo, son los guiones diarios que repites sin darte cuenta.
Soy demasiado viejo para esto. Eso ya no es realista. Si tan solo hubiera empezado antes. Parecen pensamientos inofensivos, maduros, pero son armas apuntando a tu propio espíritu. Por eso debes cultivar el silencio como un jardín sagrado, un lugar donde puedas escuchar la voz de Dios por encima del ruido de tu programación. Porque la verdad es que no se puede evolucionar rodeado de decadencia. Esta ley, mi discípulo, no es una metáfora, es un principio espiritual inquebrantable. Puedes leer todos los libros, visualizar tu renacimiento cada mañana, pero si luego regresas a un entorno lleno de voces que hablan el idioma de la limitación, el miedo y la resignación, te hundirás. No porque seas débil, sino porque el ambiente casi siempre vence a la fuerza de voluntad a largo plazo. Debes emprender una crítica audaz de tu círculo íntimo, de las conversaciones que nutres, de la información que consumes. Y esto nos lleva a un punto doloroso pero necesario. El crecimiento verdadero requiere un duelo. No solo por el tiempo que crees haber perdido, sino por la persona que solías ser y que ya no puedes permitirte ser. Soltar a esa persona no es una traición, es una reinvención. El futuro no le pertenece a quien fuiste. Le pertenece a aquel que está dispuesto a levantarse sin un mapa, sin una referencia clara, guiado únicamente por la fe en su proceso de autoconocimiento. Hay un momento en toda transformación real del que casi nadie habla. No es dramático, no es inspirador, no se ve bien en una fotografía. Pero es el punto exacto donde todo cambia. Es el momento en que has soltado quien solías ser, pero aún no te has convertido en quien debes ser. Es el vacío, el limbo de la identidad, la estación de la invisibilidad. En ese espacio no estás perdido, estás siendo reescrito. Y la reescritura exige silencio, quietud e irreconocibilidad. Es como el profeta Elías en la cueva en 1 Reyes 19:11-13 esperando a Dios. No lo encontró en el viento violento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el silbo apacible y delicado. Tu nueva identidad, tu verdad más profunda no te será gritada. Te será susurrada en ese limbo, en ese confronto con la nada, cuando tu autopercepción se disuelve para dar paso a algo divinamente auténtico. Es la prueba final antes de la manifestación de tu nueva realidad. Y así, en esta era donde el carisma ya no es suficiente, donde el estilo sin sustancia se desmorona rápidamente, donde la velocidad sin estructura se convierte en una trampa mortal, lo que el mundo anhela desesperadamente es sabiduría. No solo ideas, sino discernimiento. No solo motivación, sino madurez. Y ese, mi querido discípulo, es tu dominio. Es el territorio del que florece tardíamente. No estás atrasado, estás refinado. No estás viejo, estás iniciado. El fuego que más tardó en encenderse es el que arde con más fuerza, con más sabiduría y por más tiempo. Y este mundo caótico, sobreestimulado y distraído, necesita ese fuego más que nunca. No para hacer más ruido, sino para construir lo que sigue, para edificar lo que perdura. Y tú, mi discípulo, no estás aquí para alcanzar a nadie. Estás aquí para redefinir el estándar. Tu viaje no ha sido una demora, ha sido una preparación. Ahora, la pregunta es para ti. ¿Cuál fue la mentira sobre el momento correcto que finalmente decidiste abandonar para seguir tu verdadero camino? Deja tu historia en los comentarios. Tu testimonio puede ser la fuerza que otra alma necesita para no rendirse. Si este mensaje fortaleció tu espíritu, forma parte de nuestra comunidad de manera definitiva. Suscríbete ahora mismo y activa la campana de notificaciones para asegurarte de no perder ninguna de las verdades transformadoras que están por venir. Y para profundizar aún más en tu autoconocimiento, haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora. Es el siguiente paso esencial en tu viaje. Recuerda, el mundo puede tener un reloj, pero tu alma tiene un propósito. Soy Oráculo de Hierro. Quédate en paz.